sabes lo difícil que es que alguien entienda cómo trazar un plan para cumplir un objetivo, pero también sabes que para cumplir un objetivo de un maratón tienes que entrenarte porque no te vas a salir solo. Lo mismo para lo que es la resiliencia de ventas, lo mismo para un buen líder o para un buen CEO. El propósito es que las actividades que se realizan sean una verdadera experiencia que luego potencialicen, que el colaborador, una vez que la haga, se quede con la espina para seguir descubriendo mucho más. Que la experiencia de la actividad deportiva sea tan agradable que el colaborador diga, yo no solamente la quiero volver a repetir, me quiero preparar, lo quiero hacer, y que aprendas a manejar tus dificultades, porque si hay algo seguro que vamos a tener en la vida, son dificultades. ¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente en nuestro capítulo Talentos, y la verdad es que encantada con nuestro gran amigo Alfonso. ¿Cómo estás? Muy bien, Liz, ¿y tú? Benditos a Dios, muy bien. Yo estuve con Alfonso en Cuentos Corporativos. Le estaba presumiendo que tiene 250 capítulos, ¿cierto? Así es, y tú fuiste el capítulo 220. O sea, Lo recuerdo imagínense nada más. perfectamente. La verdad es que has entrevistado a mucha gente. Ha pasado por Cuentos Corporativos. Hemos entrevistado desde psicólogos, hay mucha gente de startups. Tuvimos a Carlos García cuando estuvo muy de moda con Kavak. Tuvimos de las empresas que ya están muy constituidas. Tuvimos a el fundador de Kitsania. Para mí es una de las historias Wow. más reveladoras, me Sí. encantó, porque realmente una persona que nunca tiene, que no tiene hijos, y él ha creado un imperio dedicado al niños. mundo de niños Claro. que pues salió de las fronteras de México. Entonces, la verdad, está espectacular lo que ha hecho. Kinesis creo que es de él también. Kinesis está Un impresionante. nuevo modelo de team building, ¿no? Me parece, como con mucho este tema de, y que vamos a hablar de eso, wellness, bienestar, ejercicio, hábitos, transformación de los equipos, ¿no? Quien no ha ido a Kinesis tiene que conocerlo porque la verdad está hermoso. Es verdad que te demanda, pero por otro lado te diviertes y se te sale el lado niño que nunca debemos perder, ¿no? Claro que sí. Y de hecho, bueno, muy recomendable. Y no es que estamos haciendo comercial, pero la verdad es que vale la pena. Y algo bien interesante es, justo queremos conocerte más el lado humano que el recurso. Yo siempre digo esa parte. Cuéntanos tu historia, Alfonso. Bueno, yo nací en un pueblo muy pequeño de Venezuela hace 55 años. Y de ahí me mudé a la capital ya a la edad de la secundaria. Luego tuvimos la oportunidad con mis padres de vivir fuera de Venezuela un tiempo. Nos mudamos a Canadá mientras ellos hacían un doctorado. Ahí tuve la oportunidad de tener contacto con otras culturas, otros idiomas, aprender el inglés, aprender el francés, regresar, dedicarme a estudiar periodismo. Yo me titulé de periodista, es mi carrera básica, mi carrera de inicio. Y luego del periodismo me voy al mundo de la mercadotecnia. Y luego del mundo de la mercadotecnia me voy al mundo de las comunicaciones. Y luego del mundo de las comunicaciones me voy al mundo de las operaciones. Y luego del mundo de las operaciones me voy al mundo comercial. Wow. Entonces, me falta por hacer recursos humanos, finanzas, tecnología y básicamente eso. En el 2022 cumplí 20 años en una empresa internacional de origen francés, Edenred, muy buena compañía, una empresa, la verdad, que no tengo nada que objetarle, gran compañía, que fue quien me trae a México para encargarme de la actividad de mercadotecnia en el país. Y decidí, te comentaba entre telones, que entre que me da la crisis de los 50 y entre que me preguntaba alguien en un momento, ¿de qué no quieres arrepentirte el día que te vayas a morir o cuando estés ya en los últimos momentos? Y digo, no quiero arrepentirme de no haber probado qué es ser emprendedor, algo que tú conoces muy bien. Es toda una Entonces, aventura. totalmente una montaña rusa, lo platicábamos también hace unos minutos. Y bueno, de ahí me voy a una startup en marzo del 2022, que era una startup de wellness, fondeada por Y Combinator desde Estados Unidos, con varios venture capital desde Nueva York. Habíamos levantado una ronda
pre-seed de $1.200.000. Todo era súper color de rosa. En marzo de 2022 se acaba la pandemia, empiezan a cambiar muchos elementos, cortan las llaves de del financiamiento de las startups. Las startups que yo me acuerdo que México tuvo el primer unicornio 2021. Luego empezaron a caer unicornios y habían unicornios que levantabas un cojín y aparecía un unicornio. Y ese era nuestro objetivo. Queríamos crecer, ser un unicornio, era una startup de wellness digital. Y en octubre quiebra. Ya me imagino, Fue duro. Y junto con una de las co-founders de la empresa, decidimos relanzarla en octubre del 2022. Y estuvimos juntos durante un año hasta octubre de 2023. Y en octubre de 2023 se da otro aprendizaje que no había vivido, que es el mundo de la sociedad. Nos fue muy difícil mantener por diferentes situaciones, sobre todo creo que era más de los mundos de donde veníamos. Ella venía de un mundo donde siempre ha estado por su cuenta, yo venía de un mundo más corporativo. Y bueno, para hacer la historia corta, decidimos separarnos. Creo Equilibra con K, en octubre, y en 2024 traemos la operación de Sport Madness, que es un grupo de origen español, presente en 15 países, especializado en todo lo que es eventos deportivos, pero para empresas, para instituciones educativas y para gobierno. Carreras, team building deportivos, torneos, multideporte, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver, al final, se mantiene con el mismo propósito, dedicarme a lo que tiene que ver con la salud, el bienestar, la actividad física. Ahí compartimos muchísimo lo que es el running, lo que es hacer ejercicio de fuerza. Y bueno, eso es hoy en día a lo que me he dedicado, Liz, luego de más de 25 años en el mundo corporativo, ya hoy como la gorra de emprendedor. claro que sí. Y de hecho, déjame decirte que dar este paso es una bifurcación de vida. El darle paso de, ya sea renunciar o te despiden y entrarle al emprendimiento de lleno. Mucha gente sueña con eso, mucha gente considera que lo que tienes, que cubre una necesidad, y justo mucho en la mercadotecnia te dicen, si tienes una necesidad que estás cubriendo y que nadie la tiene, y además esa necesidad tiene impacto y le resuena a muchos, porque estás más en la necesidad que en la propia venta del producto, puede funcionar. Pero no es nada sencillo mantenerse, ¿estás de acuerdo? El tema, Liz, lo veíamos, hay como mucho fashion en una época, sobre todo lo que veíamos en el 2020, cuando se da esa explosión de la burbuja de las startups y empieza desde Mercado Libre, Kavak y bueno, más recientemente Nu y todo esto, que sientes esa creencia de que Pues es muy ahora, fácil claro. ser emprendedor, pero tú que tienes, ¿cuánto? ¿9 años? 8 años. Bueno, ¿tú qué me cuentas de eso? Porque tú lo has vivido, es una montaña rusa que no para, ¿no? Si yo decía, me dice, y lo voy a poner en estadística, de cada 10 emprendimientos, quiebran 8 a los 2 años. 2 se mantienen, quiebran otro al quinto año, y el que llega a los 10 años de alguna manera garantiza cierta supervivencia. Yo justo platicaba con Adolfo y decíamos, una de las cosas que hace que a ti te mueva, la creatividad, obviamente la flexibilidad, la resiliencia, la frustración, el conocerte más en desarrollar nuevos skills, es la crisis. Y justo hablábamos ayer, ¿no? Bueno, yo platicaba con un amigo de un libro que es el tema del cisne negro, que habla justamente de esta supervivencia de una persona ante la calamidad, ante la adversidad. Y muchas historias inspiradoras están basadas en estos quiebres, en estos errores, en estas, vamos a llamarle, situaciones graves que pasan muchas personas, y tú pasaste por una situación muy interesante de vida en los 50 años, ¿cierto? O sea, no solo en tema laboral, profesional, sino además de vida. Cuéntanos. Sí, fueron muchos elementos. Llego a los 50 años, está además
la pandemia, primero elemento donde a todos nos pegó. Luego viví situaciones corporativas que no estaba de acuerdo, que eran decisiones producto de la pandemia, donde sentía que privaba más el factor político de yo como CEO o como el líder de X, quiero mantener mi rango, por eso voy a hacer lo que dice la corporación que está del otro lado del charco en Sí, Europa, que no entiende cómo que están no las entiende cosas qué está acá. pasando. Sí, claro. Y a eso se me suma que, bueno, mi madre muere de cáncer en el 2021 y ella muere en mayo del 2021 y a mí luego me detectan el cáncer en agosto del mismo año. Por suerte, el cáncer lo detectaron a tiempo, me extirpan el riñón derecho, pero me quedo pensando y digo, wow, casi no la cuento. Casi no la cuento, tengo 50 años y sí me gustaría probar algo que yo no haya hecho profesionalmente. Sí te comento que como había estado en diferentes departamentos, direcciones, que agradezco mucho haber tenido esa oportunidad, sí quería probar algo que fuera hecho por mis manos. Y hay algo que a mí me cambió la vida en 2016, que fue el cambio de estilo de vida. Yo fumaba una cajetilla diaria, comía fatal, no hacía nada de ejercicio, bebía en un permanente estrés, tomaba alcohol, o sea, todos los vicios, y mucha presión. Y era como una burbuja así que sentía que en cualquier momento iba a estallar y en ese momento me enfermaba casi permanentemente. Voy al doctor y el doctor me dice, yo calculo que unos 3 meses, fácil, a la edad que tienes, con los malos vicios, con los vicios que tienes, te puede dar un infarto en cualquier momento. Entonces ahí decido hacer un stop, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a correr, empiezo a entrenar, empiezo a dejar de fumar, dejo de beber y empiezo a cambiar mi estilo de vida. Y cuando lo empiezo a cambiar, me empieza a ir mejor en el trabajo, me empiezo a lograr un performance que no había logrado antes, eh, desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista de comercio, desde todo. Y entonces digo, yo siento que si yo puedo llevar esto en un propósito de comercio, en un propósito de ofrecerlo como servicio, yo estaría realmente muy satisfecho. Y es ahí cuando empiezo a abrazar la posibilidad de ayudar a las empresas a que puedan apoyar a sus colaboradores con actividades físicas que incluso lo puedan tener su paralelismo con lo que es el cumplimiento de objetivos. Tú que estás en recursos humanos, sabes lo difícil que es que alguien entienda cómo trazar un plan para cumplir un objetivo, pero también sabes que para cumplir un objetivo de un maratón tienes que entrenarte porque no te vas a salir solo. Lo mismo para lo que es la resiliencia de ventas. Lo mismo para un buen líder, para un buen CEO. Yo hoy en día creo que un CEO que no hace ejercicio, creo que le está faltando una parte importante para consolidar su liderazgo. Y cuando digo ejercicio, no tienes que hacer un Ironman, no tienes que hacer un triatlón. No, no, no. Muévete 120 minutos a la semana. Haz cardio, baila, haz jardinería, y eso se lo vas a transmitir a tus colaboradores. Y bueno, eso fue lo que decidí yo hacer. Primero lo aprendí en 2016 y luego con mi cambio de vida entre el 2021 y el 2022. Hoy en día sigo en ese propósito y bueno, es lo que buscamos con Sport Madness, ayudar a las empresas a hacer esa actividad física realidad. ¿Y Sport Madness cuál es el propósito de? El propósito es que las actividades que se realizan sean una verdadera experiencia que luego potencialicen que el colaborador, una vez que la haga, se quede con la espina para seguir descubriendo mucho más. Hace poco una empresa nos contrató para hacer una carrera. Era su primera carrera, participaron 75 personas. Muchas de esas personas incluso se inscribieron a la caminata de 3 kilómetros y no a la de 5, pero nos pidieron que le diéramos un entrenamiento previo para que pudieran prepararse para la carrera. Tuvieron su primera carrera en el 2024 y hoy, casualmente, hoy lo debo decir, toco madera, me llamó la directora de Recursos Humanos para decirme, Adolfo,
vamos a prepararnos nuevamente para la carrera 2025, porque el director general que hizo la carrera el año pasado la terminó con tal nivel de euforia que cuando concluye la carrera, Dopamina. exactamente, ¿qué hace? Se para en el podio y dice, bueno, primero quiero felicitarlos a todos por haber participado y quiero decretarlo de una vez que esto se convierte en un hábito de la compañía anual. Y se voltea la directora de Recursos Humanos y me dice, y cuando terminamos el evento me dijo, ya sabes, el año que viene a preparar nuestra carrera 2025. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo ese director de general? Está haciendo que las personas que están participando, con que una haya cambiado sus hábitos, como me pasó a mí en el 2016, él está haciendo el efecto de que a las 5 o 6 personas que están alrededor de ese colaborador lo está impactando. Entonces está haciendo un efecto dominó increíble. En el 2015, cuando yo tenía mis malos hábitos, tenía un CEO que tenía 10 años menor que yo. Y el CEO un día en un evento de team building de la compañía de los directores, a las 6 de la mañana, invita a correr a todo el comité de dirección. Señores, no los voy a invitar a comer, no los voy a invitar a chupar, los voy a invitar a que a las 6 de la mañana nos vemos en la playa a correr. Sí, corre en la playa. Y todos nos quedamos así y yo dije, pero si yo no corro. Y salimos a correr y me sentí tan mal, Liz, de que me quedé atrás. Todos corrían, los 7 directores corriendo y yo me quedé atrás. Y me acuerdo que había un director, Alfredo Bernacchi, que si lo estás escuchando, Alfredo, siempre te recuerdo por esto. Alfredo se regresaba y me decía, vamos Adolf, yo puedo, yo te acompaño, yo estoy contigo. Eso me cambió la vida. Esa acción que hizo Jur, el CEO de Edenred en ese momento, a mí me cambió la vida, le cambió la vida a mi familia porque todos esos hábitos los llevamos a mi casa. En mi casa se come sano, en mi casa, bueno, hay alcohol para cuando hay visita que quiere tomar y yo no tengo nada en contra del alcohol, el que quiera, o sea, está bien, pero yo prioricé mi sueño, dormir bien, a tomarme las chelas y mira, ya me tomé bastante chelas durante Sí, ya tuvimos 45, 48 años, bueno, un poquito menos porque no tomaba desde los, de los años, pero y ahí priorizo otras cosas. Entonces, en conclusión, este director de esta empresa que decidió el año pasado hacer una carrera y que este año la está repitiendo, ¿qué mensaje le está transmitiendo a sus colaboradores? Y eso es lo que queremos en Sport Madness, que la experiencia de la actividad deportiva sea tan agradable que el colaborador diga, yo no solamente la quiero volver a repetir, me quiero preparar, lo quiero hacer, y que muchos paralelismos se lleven al trabajo, a la vida personal, y que aprendas a manejar tus dificultades, porque si hay algo seguro que vamos a tener en la vida, son dificultades. Lo más complicado es saber cómo las vas a afrontar, y yo siento, y tú como seguidora del fitness lo tienes muy claro, que la repetición constante es lo que te lleva a tener un desempeño óptimo y que eso luego se refleja en dormir bien, en sentirte bien, en sentirte mucho más sano y de poder compartir eso con los tuyos. Es correcto. Y de hecho, esto que dices del círculo cercano, que yo lo vi, yo acabo de dar mi charla TED en Saltillo y yo hablé de los equipos de alto rendimiento. La diferencia entre un equipo y un equipo de alto rendimiento es que todos los miembros del alto rendimiento, a pesar de sus diferencias en habilidades o competencias, se apoyan entre sí. Y una persona que es el eslabón más débil, ese es el que va a llevar el ritmo del equipo. Lo que significa entonces que cuando tú eres capaz como CEO de poner el foco en la parte más importante, que es justamente el tema biológico, que está relacionado con un tema de hormonas, de neuronas, del tálamo y de una serie de factores biológicos, llevas al equipo a otro nivel. Y el equipo entonces se puede convertir justamente en este equipo de alto rendimiento, porque no solo cuidas los KPIs, los OKRs, la planeación del trabajo, la planeación estratégica, sino además estás empezando a cuidar la parte biológica,
que la verdad hasta esta época, Adolfo, nos estamos metiendo realmente a entender y que esto tiene un impacto hasta epigenético y eso lo vemos de verdad en laboratorios donde hay animales que se han reproducido y tienen una memoria que guardan. Entonces, esto que estás haciendo no solo te impacta a ti, ahora a tu familia, pero además va a venir impactando a tus generaciones y en todo caso los colaboradores y las familias de ellos y se vuelve un círculo virtuoso. Y hoy escuchaba a una autora italiana que te he recomendado hace poco, que es Nicola. Ella tiene una plática en BBVA Podcast muy buena que habla sobre la neuroplasticidad y sobre cómo no paramos de aprender si queremos. Y que evidentemente cambiar un hábito es normal que tenga un reto. Ella hablaba incluso de entre 18 días a 260 días, dependiendo del grado de intensidad que tú le dediques, la repetición, etcétera. Y lo que a mí me llamó la atención es que nunca es tarde. Hace poco veía una señora que acaba de ganar una competencia de levantamiento de pesas y la señora tiene 90 años. O sea, entonces no paras, no paras. Me encanta seguir las pláticas de Freddy Vega de Platzi, porque de lo que propone un proyecto como Platzi, y tú que estás en la parte de educación, es que te mantengas aprendiendo, aprendiendo y no aprendiendo por un título, aprendiendo por el gusto de saber, por el gusto de ver de qué manera lo aplicas, por la manera como puedes liderar a tu equipo. Entonces, yo cuando escucho a personas como Freddy Vega o te escucho a ti con tus diplomados y con la formación que das, realmente en una época como la que nos encontramos hoy, realmente tenemos una bendición que es el hecho de poder aprender desde nuestras casas, aprender de una manera tan sencilla y poder aplicarlo de inmediato sin tener que movilizarte 2 horas a una universidad o sin tener que gastar cantidades enormes, sencillamente por el simple gusto de aprender. Es correcto. Y muchas veces esta demanda de transformarse, de moverse, de aprender, está mucho justamente en las cúpulas organizacionales, pero muchas veces está a nivel de discurso, porque el CEO pide pues que todo el mundo participe en carreras o que hagan un cambio y sean curiosos y se preparen. Y hemos encontrado, yo por lo menos en mi carrera he encontrado mucha gente que nunca se ha puesto a escuchar podcasts, no lee libros, no hace ejercicio, vive constantemente intoxicado de cortisol, adrenalina y noradrenalina. Entonces, el verdadero cambio viene justamente el ejemplo a seguir. De ahí que cuando tú haces tu transformación en 2016, pues tu familia, más allá de que tú verbalizaras que hay un cambio, es verte a ti con ese cambio. Claro que por supuesto ahora que tienes que enfrentar el cáncer, tu cuerpo lo recibe distinto a si estuvieras en, no sé, subido de peso, con problemas a lo mejor de tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la historia nos trae muchos ejemplos que hoy en día las empresas al día de hoy lo viven, que tiene que ver con el penalizar la curiosidad. Porque aprendizaje es reducir la curiosidad o tener la posibilidad de decir, bueno, ¿yo por qué no puedo ser un programador? ¿Y por qué no puedo abrir la caja de Pandora para ser un programador? Pero incluso desde la época en que la Biblia decía que Eva se comió una manzana y por haber tenido la curiosidad de buscar la manzana, la penalizan, o desde que Ícaro se pone las alas y vuela y por acercarse al sol lo penalizan, o cuando Pandora abre la caja y deja salir todos los demonios, la penalizan, ¿qué es lo que nos han estado diciendo desde épocas milenarias? No abras esa caja y quédate dentro de tu camino. Yo en el 2022 decidí abrir la caja y descubrir un mundo que a veces uno se dice, pues sí, a veces la libertad tienes que tener cuidado porque si la consigues, te puede costar. O sea, la libertad que se vende muy bonito y decir, no, es que tener libertad es duro. O sea, si me voy incluso otra vez de nuevo a textos antiguos, ¿qué fue la libertad para los judíos cuando fue el éxodo? Salieron de estar atrapados por los egipcios
Pero luego, ¿qué querían hacer? Se querían regresar Porque no era... a volver a ser esclavos, Ajá. porque es duro estar por tu cuenta. Y, y a lo que quiero es que los CEOs, con eso que mencionas, tienen un rol súper importante de ayudar a sus equipos a no tener miedo y a romper esos estigmas, porque entonces eso es lo que va a hacer que su empresa sea mucho más pujante, tenga la posibilidad de voltear y no quedarse solamente en un nicho, sino que puedan preparar otro a la par para que si en este momento este nicho se cae, que a lo mejor no lo escuchó la gente de Blockbuster o no lo escuchó la gente de Kodak, entonces se puedan mover rápidamente. Pero cuando uno escucha la historia de Kodak y le dicen, no, las cámaras digitales, ¿qué? Las cámaras digitales, por favor, córreme a la persona que quiere desarrollar. Exactamente, pero no lo quisieron desarrollar. ¿Por qué? Porque prefirieron cerrar la caja de Pandora de Kodak y decir, no, eso es pecado, ciérralo. Entonces, un CEO, bueno, de nuevo, otro elemento que habría que darle. Ya hablamos de la actividad física, ya hablamos de cómo transmitirlo a su gente para que su gente sea gente mucho más feliz y al momento de que seas más feliz y aproveches toda esa dopamina para entonces poder canalizarla correctamente, ahora vámonos con el conocimiento. Darle la posibilidad de que no sea letra muerta, no sea puro póster bonito pegado en un pasillo de la compañía, sino que realmente premies, como puedas hacerlo 3M, premies la curiosidad y que eso te catapulte a temas que hoy en día, gracias a la curiosidad, es que tienes a un Bill Gates, es que tienes a líderes como lo que fue Steve Jobs, pero no se logra ocultando y cerrando las cajas. Es correcto. De hecho, 13 Webs es un gran ejemplo. Los post-its, para quien no sepa, nacieron por un proyecto que el 20% del tiempo dedicaban a generar proyectos de curiosidad y por un amigo, dos ingenieros, que uno tocaba un instrumento, necesitaba como pegar eso que utilizaba para poder tener la partitura a la vista y nacen los post-its que después se vuelve un mercado millonario que uno tiene, ¿no? Post-its para muchas cosas. Se ocupan en capacitación, se ocupan en negocios, se ocupan en los Canvas, se ocupan, ¿no? O sea, y nace con un elemento de curiosidad de la persona. Yo creo que es de las competencias más bonitas que yo conozco, yo que me dedico a evaluar a la gente en temas de competencia, creo que de las más bonitas, las que más disfruto es curiosidad. Totalmente. Pero ¿cuánto le cuesta a las empresas? Creo que ahí está muy bonito de esa dicotomía que se puede presentar entre a lo mejor un emprendimiento o una startup, que luego las startups, como lo veíamos también hace rato, yo lo vería con una lupa porque a veces hay mucho fashion detrás, pero realmente creo que lo importante es, no importa seas talla pequeña, mediana o una gran compañía, el hecho de que puedas transmitirle a tus colaboradores. Lo primero es la salud, lo segundo es la idea de querer experimentar y evaluar sin perder de foco, por supuesto, el negocio, porque de lo contrario de qué vives, ¿no? Es clarísimo. Yo recuerdo que hay una cita, a mí me encanta mucho, yo soy un fanático del estoicismo, me encanta todo lo que es de Marco Aurelio, Séneca y Epícteto, pero sobre todo de Séneca hay una cita que dice que hay que tener mucho cuidado con lo que es plantar un árbol y moverlo permanentemente de tierra porque al final se va debilitando. Entonces, por una parte no se trata de que estés cambiando y que estés perdiendo el rumbo, porque luego tu gente dice hacia dónde va mi líder. Pero por otro lado, no cerrarte a que tengas un ojo en el negocio y otro ojo en hacia dónde debo crecer y hacia dónde debo desarrollarme. Claro que sí. Y de hecho, por ejemplo, a mí me han preguntado mucho, oye, pues tú tienes ahorita 4 empresas. Yo digo, sí. Y dicen, ¿todas hacen lo mismo en recursos humanos? Le dije, todas son de recursos humanos, pero cada una tiene su propio foco. Por ejemplo, Liderix, aquí están mis socios, Fer, Albert, estamos enfocados en contenido para recursos humanos, de nicho. Y todo hablando de RH, bienestar, salud, tal. Chave está enfocada en inteligencia artificial, en capacitación y en disminuir toda la parte, digamos, de la carga fuerte que tiene RH en toda la parte transaccional. Y Chave se dedica pues a
avatares inteligentes para recursos humanos. Y luego formación y luego el ticket de venta para público en general, que son básicamente las empresas que nosotros manejamos, pero nacieron 2 de ellas en una crisis muy fuerte, donde uno se pregunta qué más tengo que hacer para no morirme de hambre y seguir pagando la nómina. Es la realidad, o sea, y ayer hablamos y he platicado con muchos amigos de historias súper fuertes de gente que se ha vuelto, como en el tema del cisne negro, muy resistentes, que en las crisis viven en las crisis, pero además se saben que viven en las crisis y salen adelante a pesar de las crisis o las ocupan, ¿no? Como olas. Exactamente. Y que vas aprendiendo a surfearlas y que sobre todo tienes que tener muy claro, y eso lo tomé mucho del estoicismo, es que al final son cosas que tú no tienes el poder de manejar. Tú no puedes, ni Liz ni Adolfo, lamentándolo mucho, no tienen la capacidad para parar esta locura que hay ahorita, por ejemplo, de los aranceles y el señor tomando estas decisiones. ¿Qué hacemos? Nos angustiamos, nos hacemos que no dormimos pensando, o sea, ¿está en mi poder cambiarlo? No está en mi poder cambiarlo. Perfecto, check. Pero ¿qué está en mi poder? Si está en mi poder alimentarme bien, si está en mi poder saber en qué momento yo debo parar de intoxicarme con lo que me traen las redes sociales. Yo, por ejemplo, hace un año y algo decidí salirme de X, de Twitter, porque ya no aguantaba la toxicidad de Twitter. O sea, yo dije, ya no. Y no podía, y tenía muchos años en Twitter, y lo decidí cortar. Y hoy en día digo, no pasa nada. O sea, no estoy en Twitter y me siento mejor. Eso es, sí está bajo mi control. Entonces, lo que es interesante es que tú puedas pensar, hacer lo que llama Epicteto, la dicotomía del control y definir qué está bajo mi control y qué no. ¿Está bajo mi control que llueva? No, no está bajo mi control. Y me voy a amargar si yo tenía planificado un viaje al campo, a la montaña, que me encanta ir los fines de semana al desierto de los Leones, y de repente llueve. Si llueve, me invento otro plan o decido hacer la caminata lloviendo. Pero entonces, lo mismo cuando vivimos en la crisis del COVID, las empresas. Llega el COVID, las empresas podían detener el COVID. Bueno, había los laboratorios, sabía quién estaban sacando la vacuna, pero en la empresa donde yo trabajaba, ¿tenía cómo detenerlo? No. Pero ¿qué control sí tenía? El cómo ayudar a su gente, el cómo establecer que fueron lo que muchas empresas hicieron, establecer un código de cómo te sientes hoy, cómo estás, de respetar los tiempos, de no abusar de la gente y a las 6, 7 de la noche corto, te me desconectas, etcétera. Entonces, yo creo que no hay nada más bonito y más sano para las personas que identificar muy claramente qué está bajo mi control, qué no está bajo mi control y y enfocarme en lo que está bajo mi control, mis pensamientos, mis actitudes, lo que digo, cómo reacciono frente a alguien, todo eso está bajo mi control. Si yo esas 4 cosas las cuido, el avance que uno puede hacer es enorme. Correcto. Fíjate que hablando de control, yo soy maestra en mindfulness, pero en ningún momento me puso a prueba como el 2024. Recuerdo que en septiembre fue una de las crisis más fuertes que tuve y yo decía, a ver si es cierto que funciona el mindfulness. El verdadero, ¿no? Marinero no se hace en un mar en calma. Y utilizaba la respiración consciente para bajar mi nivel de cortisol, adrenalina y noradrenalina que me tenía a tope, muy estresada por muchos temas. Y otro elemento fundamental fue que también reforcé mi hacer ejercicio. Pero eso de mantenerte constantemente no es nada fácil, sobre todo en crisis. La gente se deprime, no quiere levantarse, está triste, ¿no? ¿Qué recomendaciones desde esta parte salud, en estas crisis fuertes que viven muchas personas? ¿Cómo ayudar a que realmente vean que esa es una alternativa saludable y además sales increíblemente más rápido de eso? ¿Cómo hacer? Wow, sí, yo también, como tú he vivido en diferentes momentos, tanto en la parte corporativa como en la nueva faceta como emprendedor.
momentos muy difíciles, sobre todo porque no es lo mismo un emprendedor, y no digo que sea más fácil o mejor, sino sencillamente no es lo mismo cuando eres un emprendedor de 50 años a cuando eres una persona o un emprendedor de 20 o de 30. Eh, y en mi caso, casado, 25 años con mi esposa, 2 hijas, la universidad, las dos, y venían con un ritmo de vida que se habían acostumbrado a eso y yo me sentía muy culpable y me penalizaba mucho. Y dentro de esos elementos que te comento de la dicotomía de control, de los primeros elementos que me di cuenta era cómo me estaba hablando a mí. El diálogo interno. Y yo decía, un momento me paré y dije, las cosas que yo me digo, yo se las diría a alguien, a mi socio, a mi socia, a mi esposa, a un amigo. No. Como yo me hablo a mí, en ese momento me estaba hablando, me di cuenta que lo estaba haciendo muy mal. Me estaba, me estaba castigando muchísimo, me estaba hablando mal, me estaba hablando feo. Y tú mejor que nadie lo sabes, no me vas a dejar mentir que el cerebro se cree todo lo que tú le dices, porque él no va a discernir en que si eso es bueno o es malo. Al final, si tú al cerebro, yo escuchaba este ejemplo y me encantó. Si yo te digo a ti ahorita, Liz, hagamos un ejercicio y rápidamente identifica acá temas con colores verdes o naranjas, objetos con colores naranjas, rápidamente. Naranja, ok. ¿Ya lo hiciste? ¿Cuántos objetos de color verde hay? ¿No los vi? Porque te pedí naranja. ¿No ves? Exactamente. Entonces, si yo al cerebro le digo, oye, es que eres malo en esto, eres malo en esto, eres malo en esto, sencillamente me lo termino creyendo, porque solamente me estás diciendo esto y no estoy viendo lo demás. Entonces, lo primero es cómo me hablo en mi diálogo interno. Y lo segundo es que en ese mismo diálogo, tener mucho cuidado de lo que escucho y filtrarlo muy bien, porque también todo lo que te pueden decir, me encanta mucho para mí mi libro, el máximo libro que yo recomiendo es Meditaciones de Marco Aurelio, y lo primero que él dice en su libro uno, en uno de los pasajes es, hoy cuando despiertes en la mañana te vas a conseguir con alguien que te va a hacer la vida imposible, todos los días, o que va a hacerte alguien que sencillamente te va a responder mal, o en el día a día, como lo vivimos hoy, o alguien que tú estás conduciendo y te va a tocar la bocina y te va a gritar, o alguien que te va a llamar y te va a insultar, etcétera. No permitas que ese de afuera tampoco mine a tu estado personal, porque de nuevo, creo que cuando hablamos de la ataraxia, cuando hablamos de la tranquilidad mental, lo que nos estamos refiriendo es a tú estar tranquilo contigo, llegar a tu casa, estar con tu familia, dar las gracias de que tienes una cama donde dormir, dar las gracias que tienes a tu gente contigo. Si puedes, escríbelo. A mí escribir me ha ayudado muchísimo y sobre todo lo que te puede brindar esos minutos de actividad física, la verdad, pruébalo. Sea bailando, sea sembrando, sea caminando, solamente el simple hecho de caminar. Entonces, para como que estar de mi lado, lo que a mí me ayudó fue uno, yo los invito a leer mucho, muchísimo. De hecho, hay un hack de Liz que me encanta, que cuando la entrevisté con Adrián Palomares en Cuentos Corporativos, julio 2024, episodio 220, Liz lee 2 o 3 libros, creo que a la semana Sí, una tengo cosa una así. técnica infalible. Y tu técnica, por favor, coméntala. Claro que sí. Yo conecto audiolibro. Puedes encontrar en YouTube los audiolibros. Muchos. Y el libro PDF lo descargas o el físico, que es muy bonito. A mí me encanta tener, hay muchos libros. Y come un pedacito de algo que te guste. Nada de llenarte como de, ¿no? Dopamina, porque entonces te vuelves loco. Dulcecito, un café. Y vas a conectar 3 sentidos. Puedes leer un libro en 7 días sin problema. Y libros grandes, por ejemplo, yo me aventé otra vez el libro de Echeverría, que es para coaching, el de
ahí se me fue el nombre. Y ese libro, que es difícil de leer, déjenme decirles que es de lo más desafiante, pude leerlo muy rápido gracias a esta técnica. Por ejemplo, el Cisne Negro lo voy a terminar de leer justo porque esta técnica me ha permitido ir muy rápido. O rápido o darle una doble pasada porque, por ejemplo, el Cisne Negro es un libro muy complicado. El de Echeverría, que es Ontología del Lenguaje, perdón, mi hipocampo siempre me juega después de la pandemia, me quedó desahuciado el hipocampo y se me va el avión súper fuerte con la memoria de verdad. Ontología del Lenguaje ha sido de los libros, y mira que yo leo muchos libros, más desafiantes de mi vida. Y hay libros como el de Nietzsche, ¿no? Así hablaba Zaratustra, o libros de Hombre. filosofía, que a mí también me encanta la filosofía, porque pues yo soy socióloga y por parte del tema de la filosofía me encanta, ¿no? El de estoicismo, todo ese tema, me encanta leer sobre eso, que me ha facilitado mucho lecturas muy complicadas. Por ejemplo, la medicina, que no es mi fuerte, yo no soy médico, he estado leyendo sobre medicina para todo el tema de neurobiológico, sobre todo toda la parte médica del sistema nervioso simpático central autónomo, el tema de endocrino, y sí es una técnica que te permite leer bastantes libros con muchísima claridad, te da total claridad y además estás conectando 100%. Con 1 hora diaria, 4 o 5 libros, no tienes tema, ¿eh? Yo le hice fue un twist. Cuando un libro me gusta mucho, primero lo escucho. Me pasó con el libro de Peter Attia, que es un libro increíble. Peter Attia está muy montado sobre la medicina 3.0 y es un doctor especializado en medicina funcional. Muy complejo el libro, pero me encantó. Es un libro además muy extenso y primero lo escuché y luego procedí a leerlo en físico y te dices, wow, no me acordaba que él había dicho eso. Aparte que prefiero hacerlo en ese orden porque luego me permite hacerlo lo que es subrayar el libro y guardar luego. Hay otra técnica que me gusta mucho y que me he dado, quiero en algún momento especializarme y profundizar, que es la técnica del segundo cerebro de Tiago Force. La técnica del segundo cerebro, y estoy seguro que te va a encantar porque te va a permitir escribir tus libros con mayor facilidad, es cómo aprovechas tu cerebro para aquellos elementos que quieres guardar y que quieres etiquetar, lo puedes tener mucho más rápido a la mano con la técnica que él presenta. Es una técnica que de hecho los alemanes lo manejaban ya desde incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, de los años 30 y tanto, y la verdad que es increíble. Pero en conclusión, nada mejor que la lectura. Yo otra cosa que hago con la lectura es que trato de campechanear el contenido. ¿A qué voy? A mí me gustan mucho los libros más entre filosofía. Me encanta filosofía y me encantan los libros de productividad. Me encantan los libros, tu amiga española, eh, ay, ¿cómo se llama? Que creo que tienes propuesto que ella sea tu tutora de Mi tesis, prólogo, mi tu prólogo. prólogo. Sí está eh, María Rojas Estapé, María Rojas que le he Estapé, escrito miles de veces, no me voy a contestar. pero vas a ver Pero que lo va a sigo, hacer. yo soy de las que persiste. Y entonces me gusta mucho ese tipo de libros sobre neurociencia, sobre biología, pero entonces trato de combinarlos con literatura. Y se me hace mucho más pesado leer literatura. Claro que cuando me atrapa, me cuesta después mucho soltarla, pero trato de pasar de libros técnicos a libros de literatura, uno y uno, sobre todo también para relajar un poco la mente, porque si no, me dice mi esposa, tienes la cabeza a millón. Párale, párale. Fíjate que yo, uno de los libros que me encantan ahorita, que estoy metidísima, es todo el tema de neurobiología médica, porque he tomado como muchos diplomados de neurobiología, ahora me estoy metiendo mucho en medicina, son complejos, pero empiezas a entender. Hay un libro de el doctor Calixto, un psiquiatra mexicano muy reconocido, el de amor y desamor, o sea, la neurobiología del amor y el desamor,
es una joya, que mucha gente que está deprimida, chicos, de verdad que estén viviendo un desamor, empiezas a leerlo y van a entender por qué tu cerebro necesita a esa persona. Y empezar a generar esta desconexión, vamos a decir mi esposo que le encanta esa palabra de el apego, trabajar con el apego. Empiezas a entender biológicamente cómo el desapego puedes tú lograrlo con ciertos temas biológicos. Se los juro. Yo cuando empecé a leer al doctor Calisto, dije, me parece impresionante. Y yo decía, sí, tiene razón, esta fue dopamina pura. Estaba intoxicada de dopamina, interesantísimo. Y dije, wow, por eso todo mi cuerpo, ¿no? Respondía ante esa necesidad de el sistema de recompensa. Y te vuelves loco. Quien está enamorado está viviendo bajo el sistema de dopamina. Entonces, por eso cuando se aleja la persona, el ser querido, ¿no? Se siente uno como que se muere, se sufre, pero es por esta necesidad de la recompensa. Y hay duelos, porque hay duelos, duelos muy bonitos, y me refiero a alguien donde han tenido una relación sana y bueno, una de las personas desaparece por un tema, muere, al final todos vamos a morir, pero hay otros que me parecen que son los peligrosos, que es cuando se da esa relación tóxica. Y puede ser una relación tóxica de amor, donde se genera esa pasión, que muchas veces a la pasión le damos un componente romántico, hermoso, pero muchas veces yo diría, cuidado, son banderas rojas, porque puedes estar convirtiendo esa pasión en un elemento que lo estás inventando, lo estás creyendo y luego lo estás generando en algo que te afecta a tu familia, tus finanzas, tu trabajo, afectas los proyectos, etcétera, con algo que no debe ser. Y de ahí de nuevo también rescato de la filosofía estoica la apatía, que a veces sienten que la gente dice apatía, del griego es apatía, no, es bajar la pasión, es no sobrepasionarte, sino darle a cada cosa su debida temperatura, su debido nivel, porque al final lo que no puedes es dejarte llevar y efectivamente eh, cuánto daño le puede hacer a aquí en tu caso que hay muchas personas de empresa que te escuchan y que te siguen y que buscan tu orientación, donde al final convertimos este elemento tóxico en una relación muy peligrosa. Alguien decía la otra vez, y yo estoy de acuerdo con eso, no existen, para mí, no existen las personas tóxicas. Existen las relaciones tóxicas donde uno en un momento puede convertirse en un ser tóxico, pero vinculado a esa relación. Y eso viene mucho de esas pasiones locas y de ahí el desamor, donde si no tienes mucho cuidado, entonces puedes llevar tu proyecto a la deriva, ¿no? Sí, yo he visto este amor apasionado también laboralmente. Sí, señores, aunque usted no lo crea, usted se enamora dopamínicamente de su negocio, de su empresa. Y cuando usted es despedido, siente esa pérdida profunda de ahí que tanatológicamente es como si alguien hubiera muerto. Un ser querido, alguien cercano. Cuando a ti te despiden después de 25 años de entregar la vida, es también ese tema dopamínico que uno vive en esa pasión por la corporación y vives tu duelo. Y es un duelo súper profundo. Y luego no lo vemos a nivel corporativo, ¿estás de acuerdo? Son teorías que, a ver, Te regalan un reloj y te dicen gracias. y ya estás Te quedas así, enamorado, claro. te quedas en el aire y dices, ¿y ahora qué hago? Tengo y hasta le puedes hacer daño. Yo he conocido personas que le dieron la vida a la empresa y se van o los van, porque al final la empresa es un ente abstracto que no tiene corazón. Y te vas o se van y de repente dicen, oye, yo le di la vida, Yo di mi vida por este negocio, yo di mi vida por esto. entonces ahora la quiero destruir. Y he visto esas reacciones que no son sanas, evidentemente, pero que ahí viene mucho de de buscar ayuda. Tú comentabas el hecho de formarte en ayudar a las personas a transitar ese camino, porque lo necesitan. Es verdad. De hecho, esa pérdida es de las más dolorosas, es sufrimiento, no dolor, porque dolor es físico. Sufrimiento
autoinfringido. Y yo, de hecho, yo lo hablo de la experiencia. Ustedes saben que yo siempre sí la experiencia. Yo viví 2 años de duelo, haber perdido el negocio, donde yo viví muchos años muy feliz. Y cuando yo y el negocio deciden desvincularme, qué bueno que lo hicieron. Y sufrí 2 años de pérdida. Como si me hubiera perdido a un hijo, como si hubiera perdido a mi esposo, como si hubiera perdido el amor de mi vida. Y aunque usted no lo crea, 8 años después, la verdad es que ya me es indiferente. Ya recuerdo esa época y digo, híjole, sí estaba padre, pero prefiero esta época. O sea, Claro, pero eso lo puedes decir ahora porque ya has sanado las heridas. Alguien también, no me acuerdo qué filósofo lo decía, en el momento en que uno como animal de base que uno es, cuando a un lobo, cuando lo hieren, ¿qué hace? Se mete en su caverna, se mete en su cuerna, en su cueva, se sana sus heridas y espera a sanar para luego salir más fuerte. Pero, pero tiene que sanar. O sea, es normal pretender no sanar y decir, no, a mí no me pasó nada, vamos con el siguiente. No le das tiempo al cuerpo. Yo recuerdo, y todavía me pasa porque no hace mucho que yo me fui del mundo corporativo, hace apenas se cumplen 3 años. Y yo recuerdo, y le comentaba a mi hermana que es psicóloga, que la mayoría de los sueños que tengo tienen que ver con la parte laboral. Sueño mi con esposo me temas hace del lo trabajo. mismo. O sea, no es que sueño con que mi mamá o con mi papá. Sí sueño, pero si porcentualmente me atrevo a decir que debe ser el 10%. Pero de repente me pasa que sueño con que estoy en una oficina como esta, muy bonita, y de repente no me acuerdo cómo fue que me contrataron en esa empresa y ya no quiero estar en esa empresa, me quiero ir y me voy y digo, wow, me fui y no renuncié, no firmé nada. Y está bien que me haya ido. Eso para mí es reflejo de lo que ha sido mi vida en los últimos 3 años. Sí, y de hecho todavía estás en este proceso tanatológico de pérdida. Y es bien interesante porque también se vale que la parte laboral uno también reconozca cuando fue un amor de una relación tóxica con una empresa que tuvo y también reconocer su ayuda mucho es muy valioso. Y no hablamos de eso. ¿No? Nunca hablamos de esas pérdidas, ¿no? Sí se ve que en la empleabilidad o el low placement y te preparan para buscar trabajo. Y de hecho hay empresas que se comprometen contigo para acompañarte en tu proceso de duelo. Pero créanme que hay personas que han entregado su vida. Fue el amor de su vida ese empleo. Y en la pérdida muchas veces se sienten solos justo porque no está este cierre de manera adecuada. Te decía, estoy estudiando tanatología y resiliencia, me estoy profesionalizando porque ahorita tengo varios coaches que están viviendo procesos de pérdida muy profundos y nosotros tenemos que estar listos para saber cómo abordarlo. Aunque yo no soy psiquiatra ni psicóloga, ni tampoco me voy a meter en psicoanálisis, no me meto al pasado, pero sí tengo que saber cómo ayudar el presente al futuro a ese coach que está viviendo un proceso tanatológico. Por ejemplo, muchas veces me toca acompañar en procesos de coaching a personas que están perdiendo su empleo y es como si hubieran perdido a su mamá. Súper fuerte. Muy difícil y que además les cuesta aceptarlo a ellos, transmitírselo a su familia, de cara a los suyos, tener que ocultarlo. La verdad es, yo no lo había pensado incluso hasta hace unos minutos que lo platicaba contigo cuando nos vimos y me lo comentas y me hace todo el sentido porque normalmente, como bien lo acabas de mencionar, cuando una empresa quiere dar un apoyo más allá, te da el soporte del outplacement y qué padre que lo hacen. Pero listo, o sea, perdón, Sigue eh, tu vida que yo seguiré la mía. ándale. Y así es la vida. Y cada quien, súper importante, que puedan identificarlo, que puedan tomar las decisiones, que puedan ir con especialistas, sanar su proceso y seguir adelante, porque al final el mundo no se va a detener y ellos van a tener que, dentro del dolor que puedan estar presentando, seguir moviéndose porque el sol sigue dando vueltas, porque la vida se sigue generando y al final
toca ver cómo te reinventas, toca ver de qué manera encuentras, pero sobre todo, no quedarte con la espina y pedir ayuda, porque seguramente los especialistas no van a dejar mentir. Y me decía mi hermana como psicóloga, hay cosas que ese proceso tienes que dejarlo ir y necesitas muchas veces ayuda profesional para que te ayude con ese proceso de drenaje y que puedas realmente, yo por ejemplo, yo me divorcié, me casé la primera vez cuando tenía 25 años, estaba muy joven, y me divorcié a los 27. Y recuerdo hoy en día que los primeros 2 años post divorcio fueron durísimos, durísimos. Hoy en día los recuerdo y digo, wow, qué bueno que pasó así, que como pasó, no tuve hijos en ese momento y fue muy civilizado y todo perfecto. Pero digo, wow, o sea, en aquel momento, cómo me costó salir de ese hoyo y fue un proceso que el periodo fue aproximadamente 2 años. Y seguramente debe ser así para muchas cosas, tanto con tus seres queridos como con una institución, porque al final se trata de una institución. El trabajo es una institución. Y parte de tu vida se quedó ahí, aunque usted no lo crea. Una parte sigue viviendo una esencia. Yo creo que todavía hablaron de mí a nivel de esa corporación muchos años. Yo creo que ya no, ya salieron muchas de las personas con las que conviví, pero, y esos duelos nunca se tratan a nivel más profundo, hablarlo abiertamente, porque es parte de la vida. Y luego uno llora en silencio, ¿no? Yo recuerdo que me iba manejando, iba llorando mi pérdida para no llegar a casa y que me vieran llorar y destruida. Me acuerdo que vi la fiesta de fin de año, como si viera al novio bailando con otra muchacha. Yo llorando, moco tendido, en la fiesta de fin de año que ya no me tocó organizar. Y es muy interesante que se dé la oportunidad a uno también de hablar de estas cosas, que no se hablan normalmente a nivel profesional, porque si te muestras débil, entonces como que el éxito, entonces, ¿qué pasó? Si se supone que está bien y le va bien, está exitosa, ¿cómo es que también es importante que la gente entienda que también nosotros, muchas personas, viven este duelo de pérdida laboral? Y yo siento que en los últimos años, de los cambios que agradezco que están ocurriendo profesionalmente, y sobre todo gracias a cambios que están haciendo personas como tú y como otros líderes de capital humano, y muchos profesionales de otras áreas que están aceptando que la vulnerabilidad no es solamente para un tema personal, sino también para un tema profesional. LinkedIn ha entrado en un proceso de humanización que hay quienes lo cuestionan y dicen, "N- LinkedIn no es una red social". Perdón, pero yo creo que sí, solo que es una red social profesional. Pero al final somos humanos y los humanos creemos que tomamos decisiones racionales, pero la verdad el componente emocional del tono de voz de una empresa que me hace una propuesta y que me está demostrando profesionalismo porque está siguiendo los diferentes pasos, pero si yo tengo frente a mí a una profesional, a un profesional que me está dando seguridad y que yo digo, si yo lo contrato, yo siento que no voy a perder el dinero que voy a invertir, siento que voy a ir bien con él, eso es un componente emocional, por lo tanto de LinkedIn se va a la parte emocional. Y hoy en día estamos viendo mucho en LinkedIn cómo cada vez más profesionales se están abriendo a la vulnerabilidad y sin miedo levantan la mano y dicen, oye, me trataron mal en esta entrevista, es algo que no debe repetirse, o me trataron mal en esta empresa, o estoy en un proceso de búsqueda de oportunidad laboral y ya estoy entrando en la economía plateada y ya no tengo 30 años, ahora tengo 50, etcétera. Y todo eso lo expones y me agrada ver que esa tendencia se está recibiendo con mucha apertura y no como hoy estás mostrando tus debilidades, así nadie te va a contratar, amigo. No, no comulgo con eso. Me parece que al final te van a contratar por tus cualidades, por sobre todo las capacidades
y las que más reciente has ido aprendiendo, las que has ido desarrollando más allá de todo el bagaje que traes. Pero si te vas, y lo que hablábamos al principio de nuestra plática, el aprendizaje. No pares de aprender en ningún momento, no importa la edad que tengas, porque sobre eso, tú como especialista en el área del mundo del capital humano, sabes que las empresas al final lo que requieren es conocimiento fresco, liderazgo fresco, que tú vengas a decir que tienes un título de ingeniero que lo obtuviste en 1980. Ok, pero de eso, ¿cuánto está vigente el día de hoy? ¿Qué fue lo último que estudiaste en Platzi, en cualquier universidad, en diplomado con Ligia Escalante? Eso es lo que debes tener muy presente. Tal cual. Y también, si en algún momento tú, emprendedor, quiebra tu negocio, se vale regresar a pedir trabajo. Totalmente. Se vale volver a empezar otra vez. Totalmente, me gusta mucho Pepe Toro. Pepe Toro, el líder de que inventó Fuck Up Nights. Ah, sí, que es muy famoso. Increíble, Pepe Toro lo tenemos entrevistado en el podcast de Cuentos Corporativos. Y él recientemente decía justo lo que acabas de decir. Pepe Toro, que ha sido emprendedor y ha sido empleado, él dice, a ver, no es o blanco o negro. Tú puedes estar, de repente ya decidiste que estuviste por un periodo de emprendimiento, quieres pasarte el switch, se vale buscar trabajo, volver a emplearte, se vale volver más adelante a salir, se vale incluso ser un intraemprendedor y ojalá que las empresas dieran esa oportunidad, como mencionabas el ejemplo de 3M, donde te dan ese espacio como puede hacer Google, como hacen muchas empresas, es decir, te doy X% de tu tiempo para que desarrolles actividades, cualidades que pueden servir o bien para ti o bien para la corporación, pero tómate 20-30% de tu tiempo, que seguramente eso lo voy a poder aprovechar. Entonces, completamente de acuerdo contigo. No tiene que ser o blanco o negro y ya, como entré en el mundo del emprendimiento, Ya no más puedo nunca vuelvo a ser Godín y viceversa. Sería como una pérdida, sería como un fracaso. No, a ver, foco, tranquilo. Para nada, al final es que yo creo que también esa plasticidad que hay hoy en día, de que tú puedas, creo que las personas, para mí, a quienes yo más admiro, son a quienes tienen la facultad para sobre algo tener una posición, pero que tienen la suficiente apertura para, si tú me demuestras que lo que yo estoy pensando estoy equivocado, sin ningún problema puedo cambiar. Y si yo puedo tomar y decir, es que yo pensaba que esto era de un color tinto, vino tinto, no, pero resulta que es azul y me lo demuestras, entonces sin ningún problema cambio y que no entro en dogmas. Igual acá, si yo veo que puedo en un momento tener la oportunidad de, bueno, ya ahorita pongo en stand-by o lo entrego o participo part-time, etcétera, también se vale. No hay ningún problema. Adolfo, para ir cerrando, la verdad es que nos encantó platicar contigo. Estos temas son más humanos que el recurso humano. O sea, yo siempre digo, vamos a hablar con el humano y no con el recurso. Y estos temas muchas veces se callan justo por este temor, por esta pena. ¿Por qué va a decir mi familia, mis amigos, la gente que me conoce? Todos tenemos quiebres en la vida. Y se vale sufrirlos y vivirlos y luego secarte las lágrimas y continuar tu camino. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Y además, el hecho de que puedas en un momento, como comentaba, entrar en tu espacio, lamerte las heridas, identificar por qué ocurrieron, al final, todo como lo queramos llamar, lo quieran llamar fracaso, lo quieran llamar error, todo forma parte del compendio del aprendizaje. Y de nada vale que no tengas el error y no lo vivas si no aprendes de él de forma que puedas evitar repetirlo. Somos, somos muy, los seres humanos somos humanos, como tomamos decisiones
muchas veces con lo que tenemos a la mano, nos encantaría tener una bola de cristal para saber si hacemos la inversión correcta, si estamos tomando el cliente correcto, si estamos contratando a la persona correcta, pero es la decisión que tomamos en ese momento con lo que había. Si esa decisión a la postre salió bien, tiene que verse más que como un éxito, es como cómo aprendí yo de lo que yo hice y ver qué sesgos no debo mantener de cara a futuro, de pensar, si yo repito esto, entonces se me va a volver a dar, porque puedes tener un sesgo de confianza que es de los peores sesgos que existen. Entonces, no dejarlo pasar, aceptarlo, permitirte que ese error que cometiste, perdonártelo tú, sobre todo los otros, hablarte bien, hablarte bonito y tener la capacidad de levantarte, sacudirte el polvo y respirar profundo, escuchar tus técnicas de respiración y seguir adelante. Es correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que fue un capítulo que puede ayudar a mucha gente a transitar esta parte, que casi nadie lo ve desde el lado del que lo vivió. Siempre hay técnicas para buscar empleo, siempre, pero el otro lado también es muy valioso. ¿Estás de acuerdo? Qué padre, ojalá que así sea y bueno, espero que lo que haya podido compartir sea algo que pueda motivar, impulsar, ayudar y al final estamos aquí todos aprendiendo, o sea, este mundo tenemos en la Tierra 10.000 años y no paramos de aprender, así que con calma y no va a pasar nada. Va, como dice el famoso cuento, esto también pasará. Así es. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente capítulo.